Alerta en C5N. Esta es información exclusiva que trae Horacio Calderón respecto del atentado terrorista a la revista satírica Charlie Hebdo. María Belén, buen día. Acá es la prueba concreta que desde el año 2013 la revista oficial de Al-Qaeda, que se llama Inspire, había condenado a muerte o había pedido la muerte de Stéphane Charbonnier, que fue el editor de Charlie Hebdo. Figura en una lista que acá estamos presentando de manera exclusiva con Salman Rushdie, nada menos, condenado a muerte por el Ayatollah Khomeini hace muchísimos años. Esta información, por supuesto, seguramente estaba en poder de la CIA y de Interpol. Por supuesto, de hecho, a mí me la hizo llegar, me facilitó, es muy difícil conseguirla, un ex agente especial de los Estados Unidos que es experto en la materia. Pero lo importante es cómo se dejó desprotegido a Stéphane Charbonnier, conociendo que estaba en una lista conjuntamente con Salman Rushdie para ser asesinado. O sea que públicamente ya se conocía la integración en una lista, digamos, de gente amenazada o de ser susceptible de ser asesinada, ¿no? Por parte de Al-Qaeda, en una revista que esta organización terrorista publica, que había un hombre muy importante, justamente porque era el editor de Charlie Hebdo, que corría serio peligro. ¿Cuándo fue esta publicación? Nada menos que en el otoño del año 2013. O sea que desde hace más de un año y medio, ya casi 2 años podría ser, el gobierno francés y todos los organismos de seguridad e inteligencia internacionales deberían tener conocimiento. Pero fíjate una cosa, Belén, muy rápido. El codirector conmigo de una revista, una revue francesa, protestó, porque dice, ¿cómo es posible que en la Argentina un programa de televisión, periodistas argentinos, se refiere a nosotros, cuidado, adelanten algo y que los periodistas franceses no lo digan? Eso lo vamos a aclarar en instantes. Ahí está Charbonnier, entonces, en el lado derecho, ahí en la lista de Wanted, ¿no es cierto? O sea, de buscados de la revista que pertenece a Al-Qaeda. Dice, buscados, vivos o muertos por crímenes contra el Islam. Y hay toda una lista acá que es importante, que el canal la rescate, porque estas personas han sido condenadas a muerte y habrá que ver si están o no están protegidas. Está Salman Rushdie, que desde hace épocas prácticamente no se lo puede ni siquiera localizar para ningún tipo de actividad, ¿no? Stéphane Charbonnier, entonces, el editor de Charlie Hebdo, bajo amenaza en la publicación de buscados, vivos o muertos, por atentar contra el Islam. Contra el Islam, exactamente, ¿no? Además, ellos en otro cuadro que está al costado de esta publicación, dicen, bueno, una bala en la cabeza por día permite o deja tener a los enemigos del Islam afuera. Bueno, hablan del profeta Mohammed, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, perfecto, es una invocación religiosa. Claro, o sea que acá hubo una advertencia, y hay una advertencia también respecto del resto de los nombrados y buscados. Esto parece el lejano oeste, cuando decían, se busca vivo o muerto a tal cowboy. ¿Quiénes son los otros? Porque pueden correr el mismo destino. Está Gert Wilder, hay un montón ¿Dónde trabajan? De listas, por ejemplo, algunos que son de Holanda, de distintos lugares, muchos de ellos relacionados con publicaciones satíricas que de alguna manera publican, imágenes, caricaturas que son realmente horrendas. O sea, yo decía, yo no soy musulmán, yo soy católico practicante. A mí me ofende muchísimo ver, por ejemplo, que se satiriza a la figura de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos, etcétera. La diferencia es que uno no va a salir a poner bombas ni a matar ni a ordenar asesinatos por eso. No justifica un atentado. Pero ¿qué sucede? Después vamos a analizar lo que yo creo que yo me he dado cuenta un poco cuál es el objetivo estratégico y el móvil de estos atentados. Sí, a ver, ¿qué características tiene este medio de comunicación, que es una revista de Al-Qaeda? Es una revista que es una maravilla en el sentido... ¿Dónde la imprimen? No se imprime, es una revista digital, que se publica online y que, por supuesto, todos los servicios de inteligencia la bloquean. Aparece en un sitio, lo bloquean el sitio. Bueno, yo tuve la posibilidad de obtener un link, a ver, bájalo de aquí y conseguí bajarlo. Pero la revista está protegida. Ahora la producción, es la primera vez que realmente se puede conseguir esto, extrajo las imágenes del documento que está protegido, que es un documento en PDF, pero tiene una calidad
no voy a mencionar la marca de lo que pueden haber utilizado para la computadora, de altísima generación. Ahora, lo que yo no me puedo explicar, Belén, es cómo, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, no pueden detectar en tiempo real dónde se está, por ejemplo, subiendo o en qué momento se está subiendo a Internet esta publicación, porque yo creo que eso es imposible que no se sepa. Sí, y hay otro tema también que se está cuestionando muchísimo en Francia, porque vos recordás que se hizo una escisión o separación un poco más contundente respecto del área de defensa nacional y de seguridad interior, a los propósitos de lo cual se creó una dirección de seguridad interior, específicamente dedicado a eso, y entonces ahora se pone sobre el tapete cómo están funcionando y el Contralor también del Poder Legislativo respecto al funcionamiento de organismos de inteligencia. Ahora, si pudieron dar con ellos tan rápidamente, lo que habla de sentido común y lo que dicen los franceses, los ciudadanos, incluso cuando uno habla con periodistas que están allá o politólogos, entonces dicen cómo si los detectaron tan rápidamente luego de la comisión del atentado o en el caso también de lo que fue el atrincheramiento en la imprenta o la toma de rehenes en un supermercado, seguramente los tendrían fichados. ¿Y por qué no se hizo algo antes? Bueno, eso es un acto de negligencia gravísimo por parte del servicio de inteligencia francés y luego los servicios de seguridad, que son los que tienen que controlar además, ¿no? Porque vos fíjate que los dos hermanos, bueno, uno se había entrenado en Yemen, donde está la sede de Al-Qaeda en la península arábiga. Sí. Eso lo declaró y eso está confirmado. Sharif Kouachi. Exactamente, ¿no? Y además uno estuvo preso, detenido un tiempo en Francia por intentar o realizar reclutamientos de combatientes extremistas para sumarse a la red Al-Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak, te aclaro, Belén, sí, el nombre, es antecesor de lo que es el Estado Islámico hoy. Y además lo que estamos viendo en Francia y en otros lugares, y lo vamos a seguir viendo, es una competencia macabra, porque es macabro esto, entre Al-Qaeda, entre la red Al-Qaeda, simpatizantes de la red Al-Qaeda, y los del Estado Islámico, o autodenominado Estado Islámico, para ver de qué manera tiene preeminencia uno sobre otro en este escenario del terror que se desarrolla en este momento, principalmente en Francia, que es un país que además, lo adelantamos contigo, Belén, acá hace muchos meses, que había una alta probabilidad de ocurrencia de ataques terroristas. Acá mostramos inclusive el metro. Eso lo adelantamos en C5N respecto de la altísima probabilidad de la comisión de atentados terroristas, teniendo en cuenta que, por supuesto, hay colonias, ex colonias francesas, ¿no es cierto?, que han tenido la inmigración buscando esta gente una vida mejor en Europa, que no la tienen. De hecho, esta es una tercera generación de inmigrantes que viven en los suburbios, que se sienten segregados, en las afueras, que de hecho están segregados. Porque no hay, digamos, un sistema que en estos momentos pueda integrarlos, entonces ellos se encuentran marginados. Pero lo peor de esto, porque si no sería una solución local, y hasta te digo de la Unión Europea, en la cual tendrían que generar mecanismos para su inserción, es que reciben entrenamiento por parte de los yihadistas, ellos a su vez entrenan militarmente a otros y los envían tanto a Irak como a Siria. Y el entrenamiento por lo general lo reciben en territorio de Afganistán o de Pakistán. Y después de haber realizado atentados terroristas o haber luchado, por ejemplo, contra las fuerzas norteamericanas, en el caso de Irak, vuelven a Francia o otro país europeo, como puede ser Gran Bretaña. En inglés, ¿no? Son cuadros endurecidos. Pero además de todo esto, ¿pero por qué está Francia tanto en la mira? Porque Francia ha intervenido militarmente en Libia, recordemos. Ha intervenido también de alguna manera en la rebelión contra Bashar al-Assad. Ha intervenido en Mali. En Siria fue, ¿no es cierto? Claro. Entonces el tema es que ese tipo de intervenciones militares, aunque sean contra enemigos de los mismos yihadistas, porque Al-Qaeda, por ejemplo, en Libia era enemiga de Gaddafi, o sea, no es que fueran colaboradores. Claro. Lo mismo en Siria, y lo mismo ocurrió con Saddam Hussein en Irak. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El papel de Francia ha sido muy importante en todo esto. Claro, y además formando parte, digamos, de la Unión Europea y el tratado, ¿no es cierto?, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no es cierto?, de la OTAN, también en concomitancia con los Estados Unidos y la intervención que tienen estos países, tanto en
en Irak como en Siria actualmente, que es lo que nosotros venimos hablando hace tiempo. Exacto, no, hace mucho tiempo. ¿Y sabes por qué también, Belén? Sí. A veces dicen, no, a ver, usted que seguramente tiene contactos con la CIA, con el no. Digo, mire, yo lo que hago es leer la documentación de los mismos yihadistas, ¿no? O sea, ellos tienen una revista muy importante, que es la revista Inspire, cuyo número especial en este sentido acabo de traer acá. Y después hay una serie de números más, además. Y otra serie de números de la revista Davik, que es la revista del Estado Islámico. Pero vos fíjate una cosa, uno de los números de la revista de Al-Qaeda, Inspire, decía cómo fabricar una bomba en la casa de mamá. Y con esas instrucciones que se dieron, los dos hermanos Sarnaev armaron bombas con clavos, etcétera, con garrafas, que utilizaron en la famosa maratón de Boston, ¿no? Sí. Que murió muchísima gente, quedó mucha gente también inválida con eso, ¿no? O sea sí. Que yo no me explico, sinceramente, María Belén, yo a veces pregunto, ¿hay negligencia? Yo no quiero caer en las teorías conspirativas, no me gustan. O a veces se los deja hacer para luego tener algún pretexto para avanzar sobre un objetivo. Entonces ahí, en un minuto... Es un análisis muy minucioso para hacer posteriormente atención con este tema que ha llegado como información a nuestra redacción respecto de Yemen. Esa es la procedencia de la información. Al-Qaeda de Yemen ha tenido un reconocimiento hacia los terroristas que son considerados como héroes y que fueron abatidos por efectivos policiales franceses. Vamos a retomar la información que ha sido alerta en C5N que ha traído Horacio Calderón respecto de esta revista digital llamada Inspire, donde se da a conocer las posibles víctimas de atentados terroristas por parte de Al-Qaeda. Uno de ellos ya figuraba, el editor de la revista Charlie Hebdo. ¿Quiénes son los otros objetivos? Bueno, hay varios, ¿no? Entre ellos Salman Rushdie, Gary Wilder. Está la lista ahí, yo no puedo ver desde acá. Es bastante completa, son nombres bastante, yo no veo los nombres, ¿no? Sí, acércate a la pantalla. Sí. Para decir, ¿dónde trabajan? Si son periodistas, vos dijiste que algunos son periodistas casi todos vinculados con publicaciones satíricas. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, Carsten Luste, Terry Jones, Kurt Westergaard. A ver, si me van viendo la pantalla. Gerd Wilders, recordemos que están todos bajo protección, ¿no? Lars, a ver un segundito. ¿Pero quiénes son, Horacio? Son todos escritores o periodistas o editores de periódicos que se consideran que insultan al profeta Mohammed del Islam, ¿no? Terry Jones, voy a reiterar el nombre, Kurt Westergaard, Gerd Wilders, que es muy conocido, se pueden buscar en googlear, Lars Vilks, Stéphane Charbonnier, que acaba de ser asesinado. Recordemos el editor de Charlie Hebdo. Fleming Rose, Morris Swadik y Salman Rushdie. Quiero recordar que Salman Rushdie fue condenado a muerte por una fatwa, que es una sentencia teológica irrevocable dictada por el ayatolá Ruhollah Khomeini muchas décadas atrás a raíz del libro Versos Satánicos publicado por este autor. Bueno, tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico, o el autodenominado Estado Islámico, han de alguna manera han reiterado esa condena a muerte contra Salman Rushdie. Y acá vemos a Charbonnier, ¿no es cierto?, en la misma, a ver si después bajan un poco la pantalla. Buscados, vivos o muertos todos ellos. Pero quiero traducir exactamente lo que decía la página al costado, ya di la lista de nombres. A ver un segundito, si pueden bajar a la misma página. Acá vemos la tapa de la revista. Sí. Esperamos un segundo. Claro, no? Y de hecho, digamos, ya se sabía, teniendo acceso a esta publicación digital de parte de Al-Qaeda, de la organización terrorista, que el editor de Charlie Hebdo estaba en peligro. Sí, acá leo. Sí, nosotros podemos. Un balazo al día deja a los infieles afuera. Defender al profeta Mohammed, la paz sea con él. Ojo, Yes We Can ha sido el lema de la campaña presidencial de Barack Obama. Sí. Yes we can, yes we can, yes we can, decía él. Sí.
Ojo, con esta relación. Que se ha usado mucho. Y sí, es muy interesante, Belén, en lo que acabas justamente de comentar, ¿no? Pero esta es una prueba concreta de la negligencia, ¿no?, que ha habido en el caso del editor de Charlie Hebdo. Es decir, cómo este hombre no ha sido protegido. Claro, una negligencia por parte de los organismos de inteligencia, y por otra parte teniendo en cuenta también que ya habían sido objeto de otro atentado con bombas Molotov años atrás. Mira, yo hace dos días justamente di una clase magistral, muy larga, justamente en La Plata, porque yo me especializo en eso. Es decir, advertir, a veces van custodios de gente muy conocida de la Argentina, ¿no?, gobernadores, ministros, etcétera, donde yo a veces les explico la importancia de ver el talón de Aquiles de cualquier ataque terrorista o criminal, que es detectar cuando alguien es observado. Cuando, por ejemplo, un ministro, un gobernador, ven que hay algún tipo de vigilancia extraña. Eso se llama contravigilancia, que es una parte de la contrainteligencia. Yo eso doy clase. Entonces, lo que yo he observado acá es que tampoco ha habido algún tipo de anillo por parte de los servicios de inteligencia o de seguridad de Francia en torno al inmueble, ¿no es cierto?, de Charlie Hebdo, para ver si ese inmueble era vigilado. Porque acá ¿qué existió acá? Existió inteligencia preoperacional. Yo digo, todo lo que es la rama, lo que es el human, sí, ¿no?, el human intelligence, o sea, el uso del ser humano para recoger información, que no es solamente el satélite, la intercepción de teléfonos, pinchaduras, como decimos nosotros, etcétera. Entonces acá no se han realizado tareas de prevención. Claro. Acá en la Argentina ha habido problemas, pero acá yo me he dado cuenta que las autoridades en algún momento han reaccionado. Cuando uno ha dicho, mire, cuidado con esto, por ejemplo, podía mencionar algún caso, sí, bueno, se tomaron los recaudos del caso. Por ahora, ejemplo, es difícil, digamos, también poder actuar respecto del terrorismo internacional, porque están estos 3 terroristas que fueron abatidos por parte de efectivos policiales franceses, pero sí, ellos actúan en cualquier parte del mundo, teniendo en claro cuáles son sus objetivos y cuál es el blanco, sorpresivamente, con una gran preparación de entrenamiento militar, sin ningún problema de inmolarse para considerarse también héroes. Sí, sí. Me he comunicado con franceses, tanto periodistas como ciudadanos que realizan otras tareas. Hay mucho miedo de tomar un transporte público. Mandar a los chicos al colegio. Muchísimo miedo de caminar por la calle. Se vive con miedo y hay alerta en estos momentos en Francia. Y también, por supuesto, alerta que no descarto que tenga que ver con dependencias francesas en otros países del mundo, que de hecho ya está rigiendo, de hecho la Argentina también lo está haciendo, pero en Europa principalmente, pero por supuesto, Gran Bretaña también puede ser otro blanco. Ahí hay una gran formación de terroristas. Me lo consultaron por la Argentina, sí, es decir, yo digo, nunca se está demasiado lejos. Entonces, por ejemplo, la Argentina, hoy día, por ejemplo, a diferencia de la etapa de Menem, acá no quiero hacer política partidista, yo simplemente hago un análisis objetivo. En la época de Carlos Menem se tomaron medidas que llamaron la atención de grupos terroristas. Actualmente yo diría que el gobierno argentino no tiene ninguna actitud agresiva hacia nadie, pero que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si una organización terrorista del nivel, por ejemplo, de Al-Qaeda, cualquiera sea su rama, ¿no? La más peligrosa es la de Yemen, que yo siempre he hablado de este tema. Entonces lo conversamos con Pablo Dugan hace poquitos días. O puede ser, por ejemplo, del Estado Islámico. Tienen posibilidades de acceder fácilmente a un blanco blando, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? De tener posibilidades de tener explosivos o armas de fuego como fueron hasta Kalashnikov. A ellos no les va a importar si la presidenta Cristina Kirchner tiene una posición pacifista con respecto al mundo islámico, con respecto al mundo árabe, etcétera. Ellos van a atacar lo mismo. Entonces, yo debo reconocer, yo no soy oficialista, pero debo reconocer, por ejemplo, en la etapa que Nilda Garré fue ministra de Seguridad, en algunas oportunidades yo estuve en contacto y hubo una capacidad enorme de reacción para proteger acá a un grupo de personas, de diplomáticos, no voy a hablar más de eso, que eran, en este momento se creía que eran blanco de un posible ataque. Se los protegió inmediatamente, se protegió el inmueble, se protegió a esas personas en particular, se tomaron decisiones rápidas. Entonces yo creo que sin entrar en estado de pánico hay que tener cierto tipo de conciencia situacional
de que el globo terráqueo es un teatro de operaciones y que estamos en una guerra. Cuidado, una guerra que no ha sido necesariamente provocada por musulmanes, pero en la que han sido también cómplices potencias occidentales, porque el ISIS, por ejemplo, estaba destruido en Irak. Tuvieron que replegarse, lo hemos comentado acá, las fronteras con Siria, en las fronteras del norte de Irak, del Kurdistán iraquí. ¿Y ellos cómo fueron que se revitalizaron? Bueno, con el apoyo de las potencias occidentales que consideraron necesaria su ayuda para derrocar al presidente de Siria actual, Bashar al-Assad. Que nadie lo defiende, simplemente es un hecho. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es un experto en cometer a veces errores diplomáticos, acusó a Turquía de dejar pasar a los yihadistas a Siria. Sí. El presidente de Turquía protestó por eso, etc. Entonces acá estamos en un escenario global extremadamente complicado, donde vos no sabés si estás durmiendo o no con el enemigo. Desde ya. Y si el enemigo es americano, francés, italiano o lo que sea, bueno, o argentino, que hay un argentino procesado en este momento en España, que tampoco se sabe demasiado por ser miembro de la red Al-Qaeda. Al-Qaeda anunció el atentado. En estos momentos está buscando a Boumediene. Es la novia de Koulibaly, aquel que había tomado rehenes en un supermercado kosher, de lo cual 5 personas resultaron ser víctimas fatales. Además también hay 4 gravemente heridos, entre ellos 2 efectivos policiales cuya vida está en riesgo. ¿Por qué? Porque Koulibaly, quien fue abatido por efectivos policiales franceses, en un momento en que fue condenado y estuvo en prisión, estaba de novio con esta mujer que vivía en su casa durante el tiempo que transcurrió la condena. Ella es yihadista, ha sido entrenada militarmente. Hayat Boumediene. ¿Y dónde está esta mujer? Está siendo intensamente buscada por parte de Interpol. ¿Dónde puede ser ubicada? Porque es otro peligro para Francia en estos momentos y para el mundo entero. En instantes más detalles. Charlie Hebdo, pero otras personas corren serio riesgo de vida, teniendo en cuenta que también están siendo buscados, porque allí aparece Wanted, ¿no? Que los quieren vivos o muertos. Esta es la publicación de Al-Qaeda. ¿Cuál ha sido el móvil del atentado terrorista en Francia, de la toma de rehenes en un supermercado kosher y del atrincheramiento que realizaron los hermanos Kouachi? Horacio. Bueno, yo veo acá en todo esto un móvil que conduce a un objetivo estratégico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay consecuencias tácticas o de poco orden que luego se evaporan, pero ocurren ataques que son estratégicos, como ocurrió en el de Atocha, en España, que produjo prácticamente la pérdida de la reelección del presidente del gobierno español en ese momento, que era Aznar, a manos de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es el móvil de esto? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Esto es un ataque más cuidado que va a continuar en un futuro, de acuerdo a lo que yo puedo leer en los documentos, tanto de la red Al-Qaeda como del autodenominado Estado Islámico. ¿Y sabes cuál es el objetivo, Belén? Que no quiero perder eso, que es importantísimo, como por lo menos como broche de la idea. Es lo que se está intentando, es aumentar la división existente entre la colectividad musulmana francesa, que es abrumadoramente pacífica, y el resto de los ciudadanos franceses que no son musulmanes. Esto es muy importante, porque estaba leyendo a través de una publicación de un tuit de Libération, que es el diario francés, en cuya redacción ahora están trabajando los sobrevivientes del atentado terrorista de la revista satírica Charlie Hebdo. Y justamente se preguntaba respecto de cuál va a ser la reacción de los musulmanes moderados. Así, Debería ser, yo creo, el consejo que yo daría es que los musulmanes moderados comiencen a segregar de sus mezquitas a los imanes que profieren mensajes de odio, incitando, por ejemplo, a los voluntarios suicidas a que vayan a combatir a otros países, etcétera. Eso existe, pero cuidado, están amparados también a la libertad de expresión. Pero creo que tiene que haber un límite, y la comunidad musulmana pacífica segregar
a esta gente de su propio seno, donde están mimetizados. Cuidado, a diferencia de Argentina, que acá no tenemos ese problema. Eso es una... Sí. A mí me preocupa muchísimo, porque este hecho, portador de futuro, con consecuencias estratégicas, posiblemente sea un pasaporte a la presidencia de Marine Le Pen. Marine Le Pen va a tomar medidas muy duras, va a restablecer la pena de muerte, va a restablecer la guillotina, cuidado con este tema, muy probablemente. Entonces eso va a traer una reacción dentro de la comunidad islámica francesa total, que va a permitir el reclutamiento de nuevos atacantes, de nuevos voluntarios. Y yo creo que este es el móvil que ha llevado a seleccionar justamente como blanco a un periodista, obviamente de una revista que me disculpan, me parece repugnante, pero que tenía derecho a vivir y a expresarse de acuerdo a las leyes de Francia y a lo que es la libertad de expresión. Atención, porque en una publicación reciente, los miembros de Al Qaeda, que han calificado como héroes a los terroristas que participaron del atentado contra la revista Charlie Hebdo y también en la toma de rehenes en el supermercado Kosher, publicaron "No metro votre dodo", que significa basta de subte, trabajo y después irse a dormir, que es, digamos, un lema también de los franceses. Y han atentado contra el corazón de los franceses en cuanto a sus emblemas, ¿no? Los emblemas como son el arte, eso dicen los franceses en la calle, el arte, la libertad de expresión y la policía. La policía, que tiene un altísimo concepto por parte de los franceses. Así como en su momento, en los atentados terroristas del 11 de septiembre, tuvieron como blanco el corazón de Manhattan, que fue Wall Street. Acá la vimos a Boumediene, que es la novia de Coulibaly, ¿no es cierto? Aquel que había realizado la toma de rehenes en el supermercado Kosher. Hayat Boumediene, que es muy joven, tiene 26 años, sí, y es argelina. Yo tengo todo el background de ella. Justamente es extremadamente peligrosa, está entrenada, pero yo creo que si sigue en libertad es porque alguien le da cobijo. ¿Dónde puede estar esta mujer que además tiene entrenamiento militar, es yihadista y era la novia de Coulibaly? Tal es así que cuando él fue condenado por la comisión también de un atentado, ella vivió en su casa. ¿Puede estar en Francia? Puede estar en Francia, pero a mí lo que me resulta más peligroso es que nadie la encuentre, porque en este momento hay cerca de 90.000 efectivos buscándola. Es decir, no ha sido desmovilizada esta operación, porque Francia va a seguir siendo atacada, ¿no? Pero evidentemente, hasta que esta mujer no sea detenida, continúa el peligro, porque ella es de por sí un atacante suicida en potencia. Sí, y ¿no? Teniendo en cuenta la alerta que rige en estos momentos en Francia y la cantidad de efectivos policiales, además de las Fuerzas Armadas que vemos desplazarse sobre todo en la ciudad de París, como estamos viendo en estos momentos, ¿alcanza ante agencias de seguridad que forman parte de la Dirección Nacional de Seguridad Interior y que no pudieron prever estos atentados? La masa crítica la tienen, lo que le falla es la inteligencia. Ha fallado el servicio de inteligencia en detectar justamente los movimientos de esta persona. Belén, uno de ellos se entrenó en Yemen, el otro reclutaba voluntades para ir a combatir y a suicidarse a Irak. ¿Cómo pudieron sincronizar estos episodios que tuvieron que ver con un atentado terrorista, un atrincheramiento en una imprenta y la toma de rehenes en un supermercado Kosher? Instantes después de la pausa. ¿Habrá más atentados terroristas, Horacio Calderón, en los próximos días? Bueno, yo agradezco antes que nada, por favor, a Alain Dasté, a Tobias Lorenzino y a Christophe Barré, que son franceses, que nos han ayudado a nosotros durante mucho tiempo con información. Esto que ha ocurrido, y yo lo dije hace tiempo con el metro, es un eslabón más en la cadena de atentados que van a continuar ocurriendo en Francia. Es de esperar que las autoridades francesas tome las medidas necesarias a nivel de inteligencia y a nivel de seguridad para resguardar la vida de sus ciudadanos. Esto se va a expandir a los países de la región, sobre todo los que forman parte de la coalición militar que... La OTAN. Y otras más también, que consideran anti-islámicas. Todos esos países, por ejemplo, del norte de Europa, bueno, por supuesto Gran Bretaña, Alemania, hasta Polonia,
pueden ser blancos de todo esto. Pero por favor, nunca Belén se está demasiado lejos de todo esto. Y hay una persona que justamente tuiteó, ¿no? Que la lista esta, podía encontrarla cualquier, para la expresión, cualquier boludo. Sí. Entonces yo querría contestarle que efectivamente entre esos boludos están los servicios de inteligencia franceses, que a lo mejor no lo vieron y no protegieron debidamente a Stéphane Charbonnier, que acaba de ser asesinado. Si se puede tener acceso... Entonces, perdón por la mala palabra, pero las agencias de inteligencia francesas tendrían que haber tomado las medidas necesarias. Muchísimas gracias, Horacio Calderón. Pasamos a otro tema, porque si ustedes piensan que hace calor en la ciudad de Buenos Aires, piensan...